buenos días, muy buen domingo, muy buen inicio de la semana, primer día de la semana dedicado al Señor, ¿no? Hoy es ya domingo 27 de junio, estamos con bastante frío en toda la Argentina, en todo el sur, el hemisferio sur, y vamos a meditar hoy el Evangelio de Marcos, capítulo 5 del 21 al 43. ¿m? Nos vamos a poner en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar le dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y, tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró dentro de donde estaba ella, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo bueno y recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, tenemos dos relatos en uno. Por un lado, Jairo, el jefe de la sinagoga, que viene a presentarse a Jesús porque su hijita estaba muy mal y estaba por morir. Enseguida Jesús abandona todo sin preguntar cuál es la causa y se dirige a la casa. Lo seguía, dice el texto, una gran multitud.
Y ahí, en medio de ese movimiento, aparece esta mujer con hemorragias, sufría desde hacía muchísimos años, muchísimo tiempo, se había visto a todos los médicos y había gastado, dice, de todo sin tener ningún resultado y cada vez estaba peor. Ella se fue arrastrando, acercándose, porque pensaba, dice el texto, que tocando el fleco de su manto quedaría sana. Y así hizo, entre medio de la multitud, tocó los flecos del manto de Jesús y ella se dio cuenta que algo había pasado en su cuerpo y entendió que se había sanado. En eso Jesús, entre toda la apretujada, se da cuenta que lo, algo pasó, algo salió de su cuerpo, dice el texto, ¿no? Y preguntaba, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿No? Y se burlaban un poco los discípulos. Señor, caminas entre tanta gente, están todos apretándote y vos decís, ¿quién me ha tocado? Estaba medio como burlándose, como diciendo, ahí todo el mundo te está tocando. Y sin embargo, ahí Jesús insiste y la mujer que se había dado cuenta se ve sorprendida y corriendo, dice, arrojándose a los pies de Jesús, le explica lo que había pasado. Entonces Jesús le dice, eh, qué grande es tu fe, mujer, queda curada. ¿Mm? Y estaba sanada de su mal. Entonces sigue el relato del camino que van hacia la casa de todos. Le vienen, ahí aparecen unos servidores del jefe de la sinagoga de Jairo. Y este le agarra y le dice que ya no era necesario que molestaran al maestro porque la niña había muerto. Y Jesús le agarraba y le decía, basta que creas, le dijo a Jairo. Y todos se burlaban porque cuando llegan ahí se encuentran con todo ya preparado el, para todo el ritual de los difuntos, todo el sepelio de la época, y el Señor dice, ¿por qué hacen todo este escándalo si la niña duerme? Y vuelta otra vez que se vuelven a burlar de Jesús, perdón. Pero él lleva consigo, aparta al jefe de la sinagoga, o sea, a él, a la madre, y a Pedro, a Santiago y Juan los lleva hacia el lugar donde estaba la niña. ¿Mm? El resto quedó afuera, entonces él la toma de la mano y le dice esta famosa frase, talitacum, que significa, niña, yo te lo ordeno, levántate. Ella se levantó y comenzó, dice, a caminar. Y termina el Evangelio diciendo que por favor no digan nada a nadie de lo sucedido, que nadie se entere. Y da una orden Jesús. Le dijo que le dieran de comer. Estamos pasando por el tramo de las curaciones de Jesús. Acá hay dos milagros patentes. El primero, el de esta mujer que sufría de tantos males, de estas hemorragias permanentes, y en la que ya había visto, se ve que hasta todos los manos chantas de la época, porque vio a los médicos, pero cuando ya se acabó, lo que muchos hacemos en la desesperación creyendo que vamos a tener una solución y lo único que va a haber gente que se va a aprovechar de todo esto para poder usarnos. Y nosotros de paso vamos perdiendo nuestra fe. Un caldito perfecto para el demonio porque va teniendo dos almas o un grupo de almas. Y después la curación. Esta mujer sabía que con solo tocar el manto, aunque no la viera él, porque claro, esta mujer con hemorragia era impura. ¿Quién se iba a atrever a tocarla? Ella no pensaba en que Jesús la iba a tocar. ¿Mm? Ella toca el manto, por eso Jesús se dio cuenta. Entonces Jesús le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de la enfermedad. Esta mujer empezó esa conversión grandísima desde el momento en que rompió todos los esquemas sociales. Y que se atreve a tocar a Jesús, a un hombre de la época, una mujer en la que estaba supuestamente contaminando a todos los que rozaba porque ella perdía sangre. Y perder la sangre de esa manera era más impuro todavía todo lo que tocaba. Si bien la sangre era
el flujo vital, el flujo de la vida. ¿M? Consideraba más todavía en ese momento. Y para nosotros tiene que ser igual, porque si no tenemos sangre en nuestra circulación, no estaríamos hablando, ni caminando, ni viviendo. Y además de todas las funciones que el Señor arregló. Pero ese líquido es vital en nuestras funciones. Después de esta sanación, lo que sigue es seguir a la casa de Jairo porque Jesús dijo, la niña duerme cuando llegaron allá y seguían burlándose de Jesús como se burlaron cuando lo tocaron. Entonces los trajo a Pedro, a Santiago y Juan, apartó a los padres y sabemos el resto del relato. Jesús nos quiere vivos, nos quiere con fe, nos quiere que nos atrevamos a veces a romper los esquemas que tenemos, que solamente lo que hacen es estructurarnos y paralizarnos. ¿Se acuerdan el leproso? Y bueno, la lepra es también una enfermedad. Y para nosotros también es un demonio, no solo la lepra, sino que todas las enfermedades y todo lo que está sucediendo, la muerte y todo viene producto del mal, de que no hemos sabido elegir, de que no seguimos sabiendo elegir porque no sabemos manejar el don de la libertad. Vamos a pedirle hoy al Señor que realmente podamos tener ese encuentro con Él maravilloso, como el de esta niña que resucita, que la levanta de sus manos, que en realidad la despierta. Y a esta mujer que se atreve a hacer su conversión porque ya había probado todo lo que tenía que probar y iba de mal en peor. Solo le esperaba que la enfermedad terminara con ella. Y sin embargo no renunció a quebrar todas las leyes de ese momento para poder tener ese encuentro con Jesús. Y que ese encuentro con Jesús sea sanador, transformador. Le vamos a pedir hoy a Dios que nos ayude a romper los esquemas que tenemos. Esos esquemas que solamente nos han hecho o nos han metido en la cabeza y que nosotros los asumimos como una realidad absoluta y que solo nos destruyen y no dejan construir ni mi espiritualidad, ni mi relación con Dios, ni mi relación con los hermanos. Hoy el Señor te da una llave. Atrévete, atrévete. Pero recordar siempre mirar el fin. Recordar siempre mirar que todo es gloria de Dios. No busques el milagro, no seas un milagrero, porque el Señor te lo va a regalar lo que te tenga que regalar. Lo que sí busca es tener mucha fe, porque también así como le dijo a los padres de la niña, le dijo a Jairo y a su esposa, basta que creas, nada más. Que así sea. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buena semana, bendiciones para todos y los abrazo a la distancia.